Shalom a todos, muy buen día. Mi nombre es Edo, te saludo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estamos compartiendo la enseñanza y la riqueza espiritual que contiene la porción número 48 de la Torá llamada Shoftim, una palabra en plural que en hebreo se traduce como jueces. Y esta es la primera palabra de esta porción que nace en el capítulo 16 y va a concluir en el 21. Son 5 capítulos aproximadamente lo que tiene esta enseñanza y en los primeros versículos está la directiva, la dirección. Ahora bien, el título de esta enseñanza es El Rey que custodia el alma y tiene que ver con vos y conmigo y qué dominio podemos tener de nuestra alma en estos tiempos, porque vamos a ver cómo la Torá escrita hace 3.300 años tiene total vigencia y aplicación en nuestros días a medida que vamos leyendo algunos párrafos de los cuales vamos a sacar mucha información. Jueces es el título de esta porción y vamos a estar empezando a leerla, a compartirla. Espero que puedas leer desde el versículo 18 del capítulo 16 de Deuteronomio al capítulo 21, verso 9, está la extensión de toda esta enseñanza. Podés revisarla para no perder tiempo yo en el desarrollo del resumen, pero porque hay mucha información y poco tiempo, así que vamos a tratar de ser efectivos. Los primeros versículos de esta porción que nacen en el capítulo 16, verso 18, dice así: deberás designar. Estamos hablando en singular. Quiero que empieces a calzarte las sandalias del personaje. Moisés está hablando al pueblo de Israel, pero aquí usa el singular. Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que el Señor, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. El versículo 19 dice: no perviertas la justicia, no hagas favoritismos, no aceptes sobornos, porque el soborno enceguece los ojos del sabio y distorsiona las palabras justas. Versículo 20 dice: justicia, justicia, perseguirás. Así vivirás y poseerás la tierra que el Señor tu Elohim te entrega. Estos son los primeros versículos. Hay un pedacito más del capítulo 16, lo voy a terminar de leer. No plantes para ti árboles de acera ni ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Elohim, que construirás para ti. Tampoco levantes monumento alguno que deteste Adonai tu Elohim. Muy bien. Estos primeros versículos contienen en sí toda la fuerza, la energía de esta porción y vamos a ir desarrollando. El sistema judicial, eso es lo que está diciendo, monta jueces. Está en singular, por lo tanto, aquí viene nuestro protagonismo. El involucrarnos en esta porción es tomarlo personal, porque está diciendo que tenés que poner jueces y policías, en otros dice oficiales y magistrados, distintas versiones. Yo tomo la lectura de la Torá y dice: jueces y policías pondrás en las ciudades para tus tribus, en la tierra que el Señor te entrega. El final de este capítulo dice: para que puedas poseer la tierra y puedas vivir en ella. Habla de conquista. O sea que la conquista que es exterior depende de una actitud interior. La conquista de todo lo que queramos, que es exterior, que está fuera de nosotros, para que sea nuestro, depende de un sistema judicial interior formado. Y vamos a avanzar. Dice justicia, versículo 20, justicia, justicia perseguirás. Puse 2 colores, justicia en rojo y justicia en negro. Y una acción, perseguir. La justicia en rojo es la que opera en los cielos, la justicia divina. La justicia en negro es la justicia que opera aquí. Hay
dos justicias. Cuando las dos coinciden, es la voluntad del Eterno haciéndose aquí. Yeshua, cuando enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro, Él dijo, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Y está hablando de justicia y justicia, las dos justicias, los dos lugares. ¿Qué pasa cuando estos están dispares? Vamos a un ejemplo. Alguien cometió un asesinato. Alguien es un homicida. Los jueces, los agentes de la ley, van a tratar de probar que el sospechoso es el asesino. Se van a reunir de pruebas. Ocurre que aquí en la tierra, y con los abogados en favor de los incriminados, a veces no todas las pruebas justifican la culpabilidad. Y ocurre que son absueltos. Tenés que conocer un montón de casos donde personas está más que claro que fueron ellos los homicidas, los culpables. Hablo de homicidio, pero puedo hablar de robo, de violación, de violencia familiar. Todos los casos donde haya que administrar justicia y el homicida o el incriminado queda absuelto. ¿Por qué? Porque no hubo pruebas suficientes, no hubo compatibilidad en lo que se ha presentado con los hechos y hacen que esa persona quede libre sin ser imputado. Ahora, en los cielos, el verdadero asesino es conocido, el verdadero criminal es conocido, el verdadero violador, el verdadero ladrón, sí están identificados. Por eso habla de justicia. La justicia divina se va a ejecutar. En algún momento la justicia va a caer sobre ese autor del delito, del mal. La justicia terrenal no necesariamente lo va a alcanzar. Es un 50 y 50 de probabilidades. Y por eso la Torá pide que tengamos justicia, que acomodemos la justicia divina para que la justicia terrenal sea como la divina. Y por eso habla del verbo perseguir. No habla justicia, tratarás, intentarás, seguirás. Dice perseguirás. Habla de sentido de urgencia. Habla de cuando yo persigo a alguien, sé lo que persigo. Tengo un norte, tengo una directiva. Esta es una instrucción bastante fuerte donde nosotros tenemos que procurar aplicar la palabra a la vida y no seguir manejándonos con sistemas religiosos. Y eso va a generar una distorsión, porque a veces no todos los sistemas religiosos aplican la justicia divina. Preguntá por el Shabbat, preguntá por los diezmos y ofrendas, que también está tratado en esta porción. Dice que lo pondrás en tus ciudades. Como es singular, ciudades son todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, estas ciudades a las que se refiere tiene que ver conmigo, soy yo. Las ciudades es el conjunto de áreas de mi vida, por lo tanto soy yo en cada una de mis facetas personales, laborales, conyugales, maritales, paternales, filiales, todo lo que yo tenga, profesionales, en todas las áreas. Estas son mis ciudades y dice que tengo que poner jueces y policías. ¿Quiénes son los jueces y policías? Los jueces y policías, el juez tiene que ver con intelecto. Conocimiento. El juez conoce la ley y tiene que aplicarla. Es el poder judicial de una nación, es el poder judicial de mi vida. Acá estamos hablando en singular, pero si lo hacemos en el macro, un país tiene un sistema judicial, tiene un poder judicial que administra la ley. Y la policía es la actora, es el entendimiento o la conciencia. ¿Qué es la conciencia?
el saber aplicar la ley. Los jueces tienen la ley, la conciencia sabe dónde aplicar la ley. La conciencia es la que te hace ver las cosas o le marca a tu alma, a tu espíritu, las cosas que están fuera de lugar. Entonces, jueces y policías es llenar el intelecto del conocimiento divino y conciencia es el entendimiento de cuándo aplicar esa ley y cómo aplicarla. Las puertas son los canales a través de los cuales nuestra mente es afectada. Nuestra mente es el corazón de nuestras acciones, de nuestras decisiones. La mente es la conexión, es la que necesita subordinarse al conocimiento del alma, a la elevación del alma, de la conciencia, para que esa mente sea una mente sabia. ¿Cuáles son las puertas? Son los sentidos. Los sentidos. Venimos estudiando porciones que tienen que ver con el ver, con el oír, y son todas situaciones que afectan las puertas. ¿Sí? Nuestros ojos, podríamos estar hablando otro video instructivo, otra enseñanza, solo referido a los sentidos, pero por la vista nosotros afectamos nuestra mente con una imagen. Si la realidad me maneja, quiere decir que mis policías y mis jueces no están tan atentos o no los tengo puestos, porque si la realidad me modifica, entonces quiere decir que yo no estoy teniendo una visión de reino. La realidad me informa, pero no me tiene que modificar, no me tiene que afectar, me tiene que ayudar a ver mejor y a oír mejor lo que dice la palabra para saber cómo aplicarla. Voy al caso, cuando los hebreos vieron que los egipcios los perseguían y el Mar Rojo era intransitable, su realidad les modificó su pensar y se quejaron y quisieron volverse, quisieron morirse ahí nomás. Se quejaron, ¿por qué no nos dejaron morir en Egipto? Pero tuvieron esa realidad le permitió a Moisés hacerles ver que había una salvación mucho más superior a todo entendimiento. En el huerto, Eva afectó los sentidos al tener una conversación incorrecta en un lugar incorrecto, con la persona incorrecta. Sus ojos fueron afectados, su tacto fue afectado, su gusto fue afectado, sus oídos fueron afectados. Eso afectó la mente, cambió su realidad y tuvo consecuencias terribles. Eso es lo que pasó. Por eso los jueces y policías son los agentes de conocimiento y sabiduría o entendimiento para que nosotros funcionemos en forma perfecta. Los jueces y policías tienen enemigos. Lo acabamos de leer, lo voy a leer de nuevo. No perviertas la justicia, adulterio. Versículo 19. No hagas favoritismo, acepción de personas. Y esto es muy común. Aplicamos la ley para una cosa, para otra no. Si lo conozco, si me parece que no, también hago acepción de personas. No aceptes sobornos porque enceguece los ojos de los sabios. Soborno también es un enemigo. Finalmente dice, no te plantes árboles de acera ni ninguna clase de árbol junto al altar. ¿Sí? Y si es literal, ¿cuántos adornos florales, cuántas plantas de interior hay alrededor de muchos púlpitos en las congregaciones? ¿A qué se refiere este árbol de acera? Árbol de acera es el árbol hace referencia al culto idólatra. Todo monumento menciona después. Los árboles de acera son los árboles
que tienen un conocimiento disparo distinto o no tienen referencia a la Torá. Cuando Adán estuvo en el huerto, a él se le dio la instrucción de que podía comer de cada árbol, su fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos árboles representan conocimiento, doctrinas, pensamientos. Entonces, no puedo poner un árbol de conocimiento que me lleve a la idolatría al lado o a la par del altar donde yo me rindo al Eterno. Eso es lo que está diciendo. En el capítulo 20, el capítulo 17, habla de que cuando yo no tengo un conocimiento profundo y no sé cómo aplicarlo, debo ir a los magistrados para resolver una causa judicial y preguntarles qué tengo que hacer. ¿Está bien? Vamos a aclarar esto. Si vos decís, bueno, pero ¿cómo hago? Yo no sé toda la Torá, recién estoy empezando, recién estoy conociendo, no me quedan los versículos, no sé cuándo aplicarlos. Lo que sepas es suficiente para que tus jueces y policías se activen. Lo que no sepas, tenés que buscar un magistrado, un sabio, un entendido, alguien que conozca la palabra y pueda asesorarte. El asunto es que cuando el consejo se es dado basado en la Torá, yo puedo rebelarme. ¿Cómo me rebelo? No haciendo caso. Me ha pasado como pastor congregacional en el sistema evangélico, junto con mi esposa, hemos aconsejado en base a las Escrituras a matrimonios, a personas que querían una solución para algún área puntual de su vida, y esa persona no hizo caso a ese consejo, basado en la palabra, no en nuestra opinión. Entonces las cosas no salieron como se esperaba. A eso me refiero con el yo rebelde. Cuando la Torá dice perdoná para liberarte, hay muchas personas que no pueden, no quieren, ni buscan ayuda para alivianarse. Cuando, es más, el perdón tiene dos partes, el perdón hacia los cielos y el perdón hacia la tierra, hacia la persona afectada. A los cielos es fácil, total, a Dios no lo vemos. Uno dice, Señor, perdóname por haber lastimado, ofendido a Edo, un ejemplo. Pero nadie viene a Edo a decirle, che, yo te pido perdón, yo estuve mal. ¿Se entiende? Entonces, este yo rebelde es muy delicado, muy sutil y forma parte de nuestro ego rebelde. El capítulo 17 va a seguir con la asignación de un rey. Un rey. Y le da unos deberes. El capítulo 17 es bastante rico. Y este rey surge como el deseo de tener un rey como tienen los demás países, las demás naciones. Así dice el capítulo 14, el versículo 14. El 15 dice, deberás designar un rey sobre ti únicamente quien elija el Señor. Elección divina. Es el caso del rey David, no del rey Saúl anterior a David, que lo eligió el pueblo y así le fue. El rey deberá ser alguno de tus hermanos, no nombres como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. Esto habla de pertenencia y habla también de las cosas que son peligrosas para el gobierno del rey. Habla de hacer 2 copias de la Torá. Cuando se siente en su trono, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos. No todas las traducciones dicen 2 rollos, dos copias. Una copia deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar al Señor, su Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y decretos para llevarlos a la práctica, de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato ni a derecha ni a izquierda. Así él y sus hijos tendrán un largo reinado en medio de Israel. ¿Cuáles son los enemigos?
Ahora los vamos a ver. Primero, elección divina. Segundo, sentido de pertenencia, que forme parte. Yo quiero que empecemos a ponernos las vestiduras reales. Porque en Apocalipsis dice que por el sacrificio del Yeshua, por la sangre, fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Y con esa escritura es la llave para entender de que esta porción está hablando de tu reinado, de mi sacerdocio y de tu sacerdocio, de la responsabilidad personal y social que tenemos. Elección divina. ¿Quién te llamó? Un pastor. Un evangelista te convenció. ¿Quién despertó? ¿Quién crees que te llamó? Si fue una persona, no es así. No estás bien. Ahora, si entendés que te llamó el Señor, es una elección divina de que formes parte del pueblo. Y que te sientas parte es que seas uno de tus hermanos. Que te sientas parte, que te moleste cuando lastiman a tu familia, o no te pasa eso cuando afectan a tu familia de sangre. Bueno, aquí la instrucción es que te moleste que el reino sea otro de otro país. Aquí los argentinos son bastante celosos de los extranjeros en ese aspecto. Tiene que ser gaucho, tiene que ser argentino. Si bien es generoso con los extranjeros, el patriotismo es notorio, el fanatismo, más que el patriotismo. Pero en definitiva voy a esto tratando de explicar. La Torá dice, te harás 2 copias de las que tienen los levitas. Los levitas tenían la Torá original. Y esta es la primera autorización de Dios para hacer una copia bíblica, por decirlo de alguna forma. Esta es la primera, estamos en este momento maravilloso, es la primera copia, y dice que la tendrá que llevar con él hacia a donde vaya y la lea todas las mañanas para poder aplicarla, y eso asegurar una larga vida al rey y a su descendencia, al reinado sobre Israel. Y dice que eso le va a ayudar a tener equilibrio, o sea, a no ensoberbecerse en su cargo, y va a permitir elevar su conciencia. Ahora dice que una copia y la otra copia. Este es un mensaje profético para nosotros reyes, donde Jeremías 31 dice algo que replica el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 8, diciendo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Grabaré en su mente mis palabras y las escribiré en el corazón. Ahí están las 2 copias de la Torá. Él tenía que leerlas todos los días para que su mente estuviera consagrada al Eterno. La otra copia estaba en el tesoro del rey, y el tesoro del rey es el corazón, porque Yeshua dijo, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si no hay una copia de la Torá, bueno, tu reinado está en peligro. ¿En peligro de qué? De estos enemigos. Los vamos a leer. El rey no tendrá, versículo 16 de Deuteronomio 17, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto para incrementar sus caballerías. Pues Adonai le advirtió, nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberá tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro. 3 enemigos, caballos de Egipto, propios y del pueblo, porque iba a mandar gente a Egipto. Volver a Egipto o ir a Egipto es ir al sistema del mundo a buscar poder, porque esto representa poder. Los caballos representan fuerza, poder. ¿Qué poder? No es el poder divino, es el poder de Egipto, es el poder del sistema en el que estamos vos y yo. Nosotros estamos en el exilio de Roma, que es lo mismo, pero Egipto representa la estrechez mental, el poder limitado, poder de la tierra, poder
poder animal, como dice la carta de Santiago, sabiduría animal, sabiduría satánica, sabiduría limitada, opositora, me refiero a la voluntad divina. Él dice, no podrás tener muchos caballos. O sea, tenés que tener un conocimiento del mundo, pero no basarte en el conocimiento del mundo, ni involucrar al pueblo a que tome de ese conocimiento, sino que lo que hay que hacer es transmitir la ley. Las muchas esposas habla del deseo sexual. Por causa de muchas esposas, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, perdió su reino y terminó dividido en la casa del norte o casa de Israel y en la casa del sur o casa de Judá. O sea, en vez de cumplirse esta palabra, ocurrió lo contrario. No pudo mantenerse en el reinado alguien de su línea, sino que tuvo que entrar un sirviente. Jeroboam se quedó con la casa de Israel. Y la riqueza abundante habla de avaricia. Y acá es importante. Si vos y yo somos reyes, deberíamos vivir como reyes. Pero cuántas carencias que se notan cuando nosotros hacemos oraciones, cuántas carencias se ven físicamente cuando hablamos, cuando nos mostramos, cuando caminamos. Y cuántas carencias materiales se notan que no coincidirían con las de un rey. La Torá dice, no tengas riqueza, abundancia. O sea, podés tener riqueza, pero que eso no pervierta, ni te ensoberbezca, ni sea para provecho propio, como el rico necio de la parábola de Yeshua, que acumulaba y acumulaba, y él dijo, esta noche viene por tu alma, y el Eterno no tiene problema con tu dinero, con mis capitales, con mi avance, mi prosperidad, mi finanza. Él no tiene problema. Él tiene inconvenientes cuando eso ocupa un lugar que no es el correcto. Cuando el Eterno no está en primer lugar, cualquier otro lugar es idolatría. Es como montar un árbol al lado de su monte de oración, monte de adoración. ¿Cómo te ves como rey? ¿Cómo estás como reina? Esa es la inquietud. Vamos a avanzar. El capítulo 18 habla de las donaciones, de las ofrendas que iban a ser para los levitas. La Torá es muy específica diciendo que los levitas reciben las primicias de todos los frutos, de la vid, del cereal, de los animales, de los olivos, y parte de los animales primogénitos también son alimento para ellos y para el sacerdocio. Lo anoté porque hay muchos líderes hoy que reciben primicias y ofrendas, se alimentan de ellas. Pero a diferencia de los levitas, sí tienen una fuente de ingresos, sí tienen una propiedad, sí tienen una casa, sí tienen un trabajo, están equipados. A lo que voy es que los levitas aquí tienen que recibir eso porque no tienen tierras, no tienen propiedades, no tienen dónde cultivar, no tienen dónde trabajar. Ellos están al servicio del Eterno para instruir, iluminar al pueblo, a las tribus. Y esto es una distorsión, porque hoy en día los sistemas religiosos han tomado del Antiguo Testamento lo que conviene, como por ejemplo el asunto de diezmos, ofrendas y primicias, y han desestimado lo que piensan como obsoletos, las fiestas del Eterno, el Shabbat, por ejemplo. En cualquier congregación de los 10, lo que llamamos mandamientos, 9 se llevan o se tratan de llevar, pero el del Shabbat, que es el cuarto, no se aplica. Y si no, se siguió la corriente
romana de tomarlo como domingo, pero aún así no se respeta conforme a lo que dice la Torá. Esto es para evaluar, no es crítica, es enseñanza, es comentario. Y lo pongo aquí como un punto, me parece bastante importante. Vamos a avanzar un poco más y estamos en el capítulo 18. Moisés dice que no vayan tras adivinos y agoreros, porque esa era la cultura de Canaán, tener brujos, hechiceros, adivinos, sortílegos, que hacían sacrificios haciendo pasar por fuego a los hijos. No vayan eso, no copien eso, no lo tomen, no lo miren. Ya tenemos quien habla de nuestro futuro, ya tenemos nuestro propio... La propia Torá habla de todos los eventos por venir, habla de todo lo que te va a suceder, habla de todo lo que tenés que prevenirte, con la herramienta con la que tenés que prevenirte. Siempre la Torá da el remedio antes que la enfermedad. Dios siempre está un paso más adelante, obviamente. Entonces, a raíz de esto, Moisés dice en el capítulo 18, dice esto, versículo 15, en medio de ustedes, Adonai, vuestro Dios, nombrará un profeta como yo, hermano de ustedes, a él escúchenlo. Y después dice, porque eso es lo que tú pediste en Horeb, cuando se entregó la Torá. Cuando dijiste que no vuelva a escuchar la voz de Adonai, mi Elohim, ni vea este gran fuego nuevamente para que yo no muera. Entonces el Señor me dijo, es correcto lo que te dijeron, les designaré un profeta entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él las transmitirá todo lo que yo ordene. Es una conversación que Moisés muestra al pueblo que tuvo con el Señor en el monte Sinaí. Entonces, no tenemos que ir a buscar adivinación, a buscar ocultismo, no tenemos que hacer nada de eso. La Torá dice, a través de Moisés, va a haber un hermano en medio de ustedes, uno como yo, que me va a representar. Y no va a usar palabras propias, sino que se las va a proveer Dios, y eso es lo que va a suceder. Yeshua, él siempre dijo, yo no hablo por mi parte, sino lo que escucho a mi Padre, eso digo. Y en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, creo que está en Mateo 17, cuando Yeshua estaba transfigurado, vestiduras blancas y rostro resplandeciente, junto con Juan, Jacobo y Pedro, y Simón Pedro, una voz de los cielos, en Lucas 9:35, dice, y se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el paralelismo o el cumplimiento de esta palabra, porque dice, este es mi Hijo amado, y si todos somos hijos de Dios, este Hijo amado es hermano nuestro, y cumple con la ley, un hermano, uno como yo, dice Moisés, y que no use sus palabras. Esa es la representación. Ahora, al ser el Rey de Reyes y hacernos reyes a nosotros, esa palabra del monte de la transfiguración está vigente para nosotros. Cuando nosotros vamos a salir al mundo, hay una voz de los cielos que dice, este que está saliendo, o sea vos, o sea yo, este que está saliendo al mundo, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Esta es mi hija amada, a ella préstenle atención. Cuando nosotros establecemos jueces y policías, somos los reyes que custodiamos nuestra alma. Y somos los reyes que ayudamos a custodiar el alma de otros. El final de la Torá, de esta porción, habla de un asesinato de una persona que ha muerto y que está entre dos ciudades, no se sabe a quién pertenece, no se sabe quién fue el culpable. Entonces hay que hacer una ofrenda de culpa y pedir
pedir la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que somos responsables. Porque dice que la muerte de esa persona ocurrió en tus ciudades y en mis ciudades soy yo. Cuando yo pierdo algo, cuando algo se me muere, el responsable soy yo. Ahora tengo que averiguar por qué se ha muerto y principalmente, como tengo que hacer una ofrenda de culpa, evidentemente es algo que yo perdí por falta de conciencia. Muchas veces perdemos nuestra sanidad, nuestra salud, por causa de las pasiones que tenemos del mundo. Cuando nos excedemos, a mí me gustan los dulces, y entonces como dulce. Es muy probable que pierda la salud, la sanidad. Por su llaga fuimos sanados. El asunto es que nosotros nos volvemos a enfermar. ¿Por qué? Porque por falta de conciencia, por falta de no tener jueces y policías idóneos en las puertas, entonces nosotros nos enfermamos y somos responsables. La Torá nos enseña con esto es que todos somos responsables como conciencia de unidad, de unicidad con el Creador, de muchos eventos que nos pasan a nosotros y nos pasan alrededor, pero principalmente a nosotros. ¿Por qué perdemos lo que perdemos? ¿Si era necesario perderlo o fue un problema de conciencia? Muchas personas están estresadas, muchas personas están con males en su cuerpo que son porque perdieron el hábito de perdonar y eso enferma. Cuando yo tengo falta de perdón, me voy a enfermar. Cuando yo no tengo humildad, cuando pierdo la humildad, me voy a enfermar. Cuando yo no tengo la capacidad de aceptar la realidad y tratar de utilizarla como bendición, me voy a enfermar. Pierdo la salud, que es uno de los bienes más preciados, porque sin salud no te podés mover, no podés avanzar. Quiero dejar el mensaje final. Esta expresión, así eliminarás el mal en medio de ti, está representada 9 veces en la Torá. En Deuteronomio particularmente es donde mayor cantidad de veces aparece. Y esto de eliminar el mal en medio de ti está totalmente, es consecuencia de la calidad de jueces y policías que yo ponga en las ciudades y del nivel de persecución que tenga por la justicia, pero principalmente la calidad de rey que yo sea, la calidad de reina que vos seas, de rey y reina que vos seas. Para eliminar el mal, hay un solo mal que conduce a todo esto y que encierra a todo esto, que es el miedo. Por miedo, muchas veces, no ejecutamos la Torá. Si Yeshua hubiese tenido miedo, no hubiese podido cumplir lo que tenía que cumplir. No hubiese podido expresar los yo soy que él expresó y por los cuales los fariseos lo terminaron incriminando y pidiendo su muerte en el madero. Por miedo. Mirá el miedo que produce y de dónde viene el miedo. En el capítulo 3 de Génesis nace el miedo. ¿Por qué? Por tener árboles de conocimiento. Versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez es la falta de jueces y policías. Si estoy desnudo en mis puertas, entra cualquiera. El miedo hizo que se escondiera detrás de árboles, de conocimientos mundanos,
de sistemas religiosos que le proveyeron las hojas de higuera para vestirse a su manera delante de Dios y no a la manera de Dios. El miedo te pone en peligro tu reinado, mi reinado. Por eso es necesario ser rey. Un verdadero rey que custodie el alma. Un verdadero rey o una verdadera reina que se haga cargo y pueda representar al reino de los cielos aquí en la tierra, porque esa autoridad ya no fue delegada. Desde Río Cuarto, Córdoba, yo te saludo, tengas paz, que disfrutes de este día, de esta jornada, que disfrutes del Shabbat y te llenes de luz, de entendimiento, de conocimiento. Compartí tus comentarios, yo los voy a responder. Poné tu me gusta para poder difundir este mensaje y compartirlo con aquellos que creas que necesitan ser coronados rey, que descubran el poder de reyes y sacerdotes que hay dentro de ellos. Que tengas una hermosa, hermosa jornada. Shalom.